Pues gracias al Señor, estamos aquí un domingo más, domingo 9 de noviembre del 2025. Ya terminó la primera semana de este mes, ya se acabó, ya día de ayer se nos terminó y estamos empezando esta segunda semana. Acá en Hidalgo, los que estamos acá viviendo, pues ya empezó a sentirse ese frío muy peculiar, ¿no? Que se siente el fin de año. Bueno, al menos para mí, así eh, le digo a mi familia luego, ¿no? Ya se empezó a sentir este frío, invernal, ¿no? Ya se acercan las fiestas dicembrinas y ya, ¿no? Empiezo a sentir que ya vamos encaminándonos y digo que ya estos días se empezó a sentir un poquito más este clima, este ambiente, este frío. Y bueno, pues ya, como les decía, pues nos empezamos a ver todo el tema de las festividades de fin de año y todo lo que esto conlleva, ¿no? Las empresas empiezan a hacer ya sus comidas, sus cenas de fin de año, los empleados nos están esperando para ir ahí y pues pasarla bien, ¿no? Y ver qué regalos se pueden a veces llevar y hasta se empiezan a esperar el tema del aguinaldo. Y como yo decía en la semana, ¿no? Muchos de nosotros ya hasta nos gastamos el aguinaldo y todavía no lo hemos recibido, ya no lo, ya nos estamos gastando, ¿no? Bueno, les quiero recordar que el tema de todo este año ha sido mente renovada. El pasaje es Efesios 4:23, que dice, renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. A través de los mensajes de este año, he buscado llevarles a tomar esta decisión, ¿no? De renovar su manera de pensar. Y dejar que las cosas, como de algún modo las hemos estado viviendo y las hemos estado haciendo o viendo, siendo influenciados por este siglo, por cómo se mueve la gente sin Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios, así como lo escribe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, también en el capítulo 4, versículo 18. Dice eso, que la gente sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido. Estas pasadas semanas, los días martes y viernes, he tenido la oportunidad de participar en una llamada remota. No, o sea, la llamada no está remota, sino es a distancia, para que no malinterpreten el término, con un hermano, un brother que está buscando llevar un proyecto evangelístico llamado, él le puso efecto positivo, donde se han estado tocando temas generales como es el estrés, el bullying, el tabaco, alcohol y drogas, trastornos alimentarios, entre otros. Y al estar escuchando algunos de estos temas y he tenido la oportunidad también de compartir, de hablar en algunos de estos, pero sobre todo escuchar a los participantes que están en estas llamadas, que se conectan, podía considerar cómo es que ya nos hemos ido acostumbrando más y más a la manera de pensar de este siglo, de estos tiempos, de estas épocas, ¿no? Donde el orden de Dios hasta se llega a ver como anticuado, algo que ya está pasado de moda, ¿no? Eh, y algunas de las personas que estamos ahí ya tenemos nuestros años de edad, ¿no? Y algunos llegan a comentar, ¿no? Antes así, ¿no? Se hacía y los papás actuaban así y
se movían así, ¿no? Y decíamos, algunos de nosotros, pues, tuvimos la experiencia que solamente el papá volteaba a verte y ya. No necesitaba decir nada, no necesitaba hacer nada, pero con la pura mirada tú ya sabías pues que ya o te iban a llamar la atención o que ya estabas en la mira, ¿no? Bueno, eh, puedo decir en esto que por eso, pues en estos tiempos modernos, la forma en que Dios establece las cosas pues parece anticuado, ¿no? Ya no es moderno, no es actual. Dice Proverbios 1, 9, 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? O ha sido hecho. Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo bajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que pareciera, para muchos pueden decir, es que el tema de Dios, el tema del orden de Dios, lo que Dios está fuera de moda, ¿no? Pero hablando de esto que dice Proverbios, yo puedo decir, hay muchas cosas que a una les llaman, ¿no? Como retro, pero que vuelven a tomar, a ponerse en moda, ¿no? De moda. Y ya había dejado de ser, pero ya vuelve a ser y muchos se sienten, no, mira, yo estoy a la moda. Pues sí, era una moda de hace quién sabe cuántos años. O sea, no hay, ¿no? Y como eso puede decir, hay muchas cosas que aquí Salomón, al escribir esto en Proverbios, tiene mucha razón. Yo veía una vez un documental que hablaba acerca de los aviones, estaban hablando de los aviones, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues es eso es nuevo, ¿no? No estaba, cuando escribió Salomón esto, pues él no conocía los aviones. Entonces, pues tal vez no hubiera escrito lo que escribió, se hubiera conocido los aviones, porque eso es algo nuevo. Pero ¿qué crees? Pues que no es nuevo. Tal vez el concepto como tal, pero el tema de volar, pues no es nuevo, eso ya existe desde la creación, ¿no? La aerodinámica y todo este tema de cómo pueden mantenerse los aviones volando, flotando, ¿no? En el aire, pues tiene que ver con una serie de lineamientos, de reglas que están establecidas desde el inicio por Dios, ¿no? Entonces, pues al final te vas dando cuenta que en sí no hay algo nuevo, ¿no? Y hay muchos términos que se usan aún en aparatos modernos que tienen que ver con cosas naturales, ¿no? De la naturaleza. Bueno, continuando, este mes tenemos el tema serie, el cual se llama Agradecidos, en este mes de noviembre. El pasaje que empezamos a utilizar como base para esto es el Salmo 100, capítulo 4, versículo 100, al revés, capítulo 100, versículo 4, se me cruzaron los cables un momento, donde dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre, ¿no? Entonces, la semana pasada yo les comentaba tres cosas que quiero compartir a través de estos mensajes de los domingos, que estén ahí, los tengas ahí presentes mientras estamos hablando de estos mensajes. Y el primero es entrar. Yo les decía que tiene la palabra de entrar, si se acuerdan cuál les decía que era, ahí en el hebreo es bo, ¿no? Y esto quiere decir, nos lleva al punto de venir, o sea, está diciendo vengan, o este entrar es caminar por, avanzar, yo les decía, tiene que ver con un crecimiento, con movimiento, con vida. No es solo estar ahí parados en la entrada, ¿no? Sino es pasar, entrar. Luego el segundo, puertas, que habla de una apertura, un pasaje por donde puedes atravesar, por el cual puedes avanzar. Y yo les decía y comentaba, hablando de puertas, cuando dice entren por sus puertas o vengan por sus puertas, caminen por sus puertas, está hablando en plural, no en singular. No es entrar solo por una puerta, sino entras por una y luego hay que entrar en otra y luego otra, ¿no? Y yo les ponía como una referencia lo que encontramos en el
eh, en el tabernáculo, ¿no? Como era una entrada hacia el atrio y luego era una entrada al lugar santísimo y otra entrada al lugar santo y luego otra al lugar santísimo. Entonces yo les hacía esta referencia de cómo estamos hablando de no solo entras a un primer punto, sino entras hasta lo más profundo, ¿no? Dios quiere que vayamos y avancemos más allá, no nos quedemos en un inicio, que no nos quedemos solamente en la primera entrada. Estos tres puntos son los que quiero que los tengamos ir presentes en lo que vamos a ir compartiendo. El tercero es acción de gracias. Este acto que muestra o enseña ese reconocimiento, en este caso, a Dios, que va desde palabras o hasta lo que es el tema de la alabanza, la adoración, que son acciones, ¿sí? Que son actos, son cosas que realizamos, así como la obediencia y una vida que va a expresar en todo lo que haces la gloria a Dios. Así que este domingo vamos a continuar hablando acerca de la gratitud, de ser o estar agradecidos, que es el tema del mes. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todavía están aquí? El tema de hoy es dando gracias. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, por medio de Jesús. Ahora, déjame hacerte una primera pregunta. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Ya saben que cada domingo a mí me gusta hacerles una pregunta, ponerlos ahí a que consideren algo. Ahora, escucha y por favor no te apresures a contestar. Piensa un momento esto que te voy a preguntar. ¿Ok? ¿Cuál es tu razón o cuáles son tus razones para hacer las cosas que haces? ¿Sí? ¿Ya la tienen? ¿Sí? O se las repito. ¿Cuál es tu razón o cuáles son tus razones para hacer las cosas que haces? ¿Sí? Ahora, aquí agrégale otra preguntita. ¿Cuál podrías decir tú que es la motivación que te lleva a hacer esas cosas? Entonces, por un lado, piensa, ¿cuál es la razón o las razones por las que haces las cosas, ¿no? Esta. ¿Y qué te motiva a hacerlo? Tú puedo un ejemplo, ¿no? Eh, Voy a lavar los trastes, ¿no? ¿Cuál podría ser la razón de lavar los trastes? Pues están sucios, ¿no? ¿Y cuál podría ser tu motivación? Pues que al rato te va a dar hambre y necesitas tener, pues tal vez donde poner la comida, ¿no? Para eso necesitas los trastes. Entonces, sí, ya cacharon la idea ahí. Bueno, ahí guárdenla, considérenla y vamos a desarrollar el tema de hoy. Si miramos lo que el apóstol viene hablando en este pasaje que les acabo de decir de Colosenses 3:16, eh, vamos a poder observar, vamos a poder mirar que hay instrucciones de cómo comportarnos, cómo movernos en relación a las personas que están a nuestro derredor. Dice ahí en Colosenses, dicen, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que antes del 17, que es el pasaje base de hoy, en el 16 está diciendo esto el apóstol Pablo, que la palabra de Dios more en abundancia, no solamente hay una escupidita de la palabra, sino en abundancia, algo que
que va más allá en cada uno de nosotros y que sigue siendo enseñándose y exhortándose, o sea, llevándonos los unos a los otros, y dice, en toda sabiduría. En esa relación y en esa comunión, dice, cantando con gracia en sus corazones al Señor, salmos, himnos y cantidad. Hace rato, pues, ¿qué hicimos? Pues cantar, ¿no? Bueno, algunos yo los vi que no estaban cantando, ¿eh? Pero, pues al final, estamos juntos, podemos hacer esto y es parte de esto que el apóstol Pablo está aquí llevándonos a considerar y atender. Ahora, esto me parece interesante ya que estas instrucciones pues van enfocadas en acciones. Si vemos más adelante, a partir del versículo 18, el texto también va dirigido ya específicamente a ciertos grupos, ¿no? Como las mujeres, los hombres, los padres y aún para la gente que realiza un trabajo para otras personas. En su momento, o en esas épocas, pues era gente que se les denominaba o se les conocía como esclavos, ¿no? Hoy pues tal vez no nos dicen esclavos, pero pues estamos ahí trabajándole a alguien, ¿no? En una empresa o así en algún momento. Pero vienen todas estas instrucciones. Entonces, por eso les digo, se me hace interesante cómo estas instrucciones tienen un enfoque de actividades a realizar. Pero, fíjense, que requieren un compromiso. Sobre todo en este entendimiento del lugar y la posición que ahora, cuando nosotros hemos venido al conocimiento de Jesús, tenemos. Porque no nos podemos poner en la misma posición, en el mismo lugar de gente que no tiene ese conocimiento de Dios. Entonces, aquí, pues tiene todavía un mayor compromiso, si lo puedo decir así. Entonces, al estar pensando sobre esto, venía a mi mente esta frase de Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. En otra versión dice, no se adapten. Sí, sí, sí. Conocen, ubican los adaptadores. ¿Tienes un adaptador? Sí, sí. ¿No? Cuando necesita uno de repente conectar ciertos dispositivos que tienen una conexión X, pero el dispositivo no tiene esa entrada, uno mete un adaptador para que esa conexión, pues ahora sí que funcione, se adapte, pueda tomar la forma de a dónde voy a conectar, ¿no? Entonces, por eso, insisto, en esto es no tomes esa forma, no te acomodes a este siglo, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:2. Entonces, ¿por qué estaba pensando en esto? ¿Por qué me venía este pensamiento? Bueno, porque hemos dicho, como es hoy, el enfoque está puesto en esta manera: egoísta, egocéntrico y ególatra. Yo pensaba en esas tres: egoísta, egocéntrica y ególatra. En otras palabras, lo podría decir de esta forma: yo y yo. Ese es el enfoque que hoy encontramos en este siglo. Todo es alrededor de uno mismo. ¿Cómo es que voy a alcanzar un objetivo? Pues no importa quién está enfrente, lo importante es que yo tengo eso, ¿no? Y si tengo que pisotear a alguien, si tengo que dejar ir mal a otros, no importa, porque el importante soy yo. Y esto tal vez los estoy oponiendo de esta forma, pero la manera en que el sistema, el mundo, en estas épocas te lo presentan no es así como te lo estoy diciendo, ¿no?
No te van a decir, no, pues tú sé egoísta, tú sé no, pero sí te lo presentan como quiérete, como eh, date importancia, ¿eh? Tú puedes, ¿no? O sea, todas estas cosas. Entonces, si miramos este pasaje completo de Romanos 12, vamos a ver cómo el enfoque va más enfocado, más, o así que ese enfoque va más enfocado, valga la redundancia, en el servicio a otros. El que tú no te sientas mayor o mejor que los demás. De hecho, si ustedes ahí se toman un tiempo para leer Romanos 12, hay una frase que dice, ninguno se crea más que los demás, ¿no? Entonces, que uses lo que Dios te ha dado, esos dones que Dios te ha dado, esas capacidades que Dios te ha dado para servir a los demás. Va hasta el grado, fíjate, hasta qué grado va, que ayudes a tu enemigo. Que si ves a tu enemigo que tiene hambre, le des de comer. A ese grado. Entonces, se me hace bastante interesante porque, como les decía, eh, hoy estamos eh, en un enfoque completamente distinto. Y cuando hablamos del enemigo, de qué es lo que te dicen, acábalo, destrúyelo, elimínalo, ¿no? Pero no, si lo ves hambriento, dale de comer. Bueno, tal vez, no sé, no sé si estés pensando esto en este momento, pero tal vez estés diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de hoy? Como que ya nos empezamos a desviar, ¿no? Tal vez estés pensando eso, pero déjame decirte que no. Y espero que puedas ver cómo Dios nos llama a que entendamos quiénes somos. Eso es lo que yo primero quiero que tenga esa claridad para ti. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? ¿Qué lugar tenemos? ¿Qué lugar tenemos como hijos de Dios? La responsabilidad que tenemos al ser entonces también sus hijos. Aquí quiero volver a decirte que cada semana mi ruego delante de Dios es que traiga esa palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y que esto que yo puedo decirte sea algo real. Que tú puedas ver cómo Él nos está llamando a cambiar este chip. Este chip con lo que hemos estado viviendo nuestra vida. Este cambio, nuestra manera de forma de pensar. Ahora mira, Colosenses 3:17. Este pasaje base está diciendo, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho. Prácticamente la mayoría de las cosas que podemos decir que hacemos, pues tienen que ver con nuestras palabras y con nuestro accionar, ¿no? Entonces, dile ahí a tu vecino de silla, todo lo que hagas, dile, a ver, para que se vayan despertando, no se me duerman, no se me duerman, ahí dile a todos tus vecinos de acá, dile que... Ve cómo todo va enfocado a acciones, a hacer, ¿sí? Si recuerdan, decíamos este primer punto del Salmo 104, entrar, caminar, es una acción. Tienes algo que hacer, avanzar. Entonces, ¿en, en qué tienes que hacer? En todo. Todo, 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 todo. Todo lo que hagas. Cada aspecto de tu vida. Cada aspecto de tu vida. En todo lo que hagas. Y puedo decir que en mucho de lo que hacemos están involucradas otras personas. En algún momento interactuamos con alguien. En las cosas que hacemos o en las cosas que decimos, ¿no? Mucho cuando hablamos, pues generalmente nos estamos refiriendo o estamos teniendo una conversación con alguien más.
al menos que sean como yo, con algo de esquizofrénica, ¿no? De esquizofrenia, que estás hablando con uno mismo, ¿no? Oye, no, oye mismo, ¿qué pasó? Oye, uno mismo, ¿no? Pero generalmente hablas con otras personas, interactúas con otras personas. Y de ahí, cada cosa de lo que dice en el versículo, en los versículos anteriores de este pasaje de Colosenses, como les decía anteriormente, y Romanos, pues tiene un sentido en nuestro accionar, en nuestra vida. Ahora, fíjate, dice, sea de palabra. Aquí se usa en el griego logos, quiere decir verbo. Solo como un dato interesante, ahí por si te gusta anotar mis datos interesantes que luego te comparto, esta palabra de logos es la misma que se usa en el Evangelio de Juan 1, cuando dice, en el principio, el verbo. ¿Sí has leído ese pasaje? Bueno, esa palabra verbo es logos, que quiere decir verbo, quiere decir palabra. Entonces, espero que en esto puedas ver la importancia que tiene lo que decimos. ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? Cuando tú has venido al conocimiento de Cristo, cuando tú estás caminando con Dios, ya no puedes expresarte y hablar como cualquier otra persona lo haría. Ya estamos hablando de logos, ¿sí? Estás hablando de ese verbo que se hizo carne, ese verbo que es Jesús, que mora en ti. Ahora, Santiago 3, 8, 10 habla algo bastante fuerte e interesante. Dice, pero ninguno, o ningún, perdón, hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Lleva veneno mortal. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella, o sea, con la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y termina diciendo así, hermanos míos, esto no debe de ser así. Este pasaje, cuando lo consideraba y lo veía, me parecía bastante fuerte en relación a esto que tiene que ver con nuestro hablar. Porque ya estamos tan hechos a este siglo que se nos hace fácil expresarnos con palabras que puedo decir aún son soeces. Ya nos es muy fácil decir groserías. Ya es lo normal, es lo normal. Yo me acuerdo que antes, a los que, y no quiero ofender a nadie, pero lo voy a decir así porque era como lo normal o común, que uno decía, no, pues los albañiles son los que, ¿no? Los mecánicos son los que son los más groseros y hablan así, ¿no? Y en otros tipo de trabajo, ¿no? En empresas o así, oficinas, yo recuerdo en mis tiempos era muy difícil escuchar a alguien que usara palabras altisonantes que les llamamos, ¿no? Hoy, en todos lados. Antes, las mujeres de alguna manera se reservaban en usar aún estas palabras, ¿no? Bueno, a veces, tal vez cuando estaban así como muy enojadas, entonces ya, ¿no? Pero, ¿no? Las abuelitas, cuando escuchaban a los nietos de repente decir eso, iban y sacaban el zacate y el jabón y les daban una tallada en la boca y para que no siga hablando así, ¿no? Pero hoy ya es lo normal. Y uno puede ir en la calle y escuchar a chavitos, chiquillos, jovencitas, hablando con unas... Así que dices, perdón, pero ya es lo normal. Pero déjame decirte, no, no.
Y menos, lo puedo decir, menos si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Si nosotros estamos caminando una vida en Dios. El verbo es el logos. No debe de ser así, dice Santiago, no debe de ser así. Mira, mira conmigo Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. ¿Sí, sí, me escuchaste? ¿O te lo repito? Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quien escucha. Hace algunos años atrás, eh, bueno, era ahí chavo, joven, me gustaba jugar fútbol, soccer, y pues me juntaba ahí con los de la colonia y jugábamos, ¿no? Y pues todos se referían a todos con el mismo nombre, ¿no? Yo decía, todos se decían a todos camino en inglés, y yo era el único que no me refería así a nadie. A todos les decía por su nombre, si es que lo sabía, o el apodo, porque pues ya todos tenían apodo y a veces yo ni siquiera sabía cómo se llamaban. Solo los conocía por el apodo y pues me refería a ellos así. Entonces un día un chico llegó y me preguntó, oye, ¿y tú por qué no dices groserías? Entonces me, me, me volteé así como que, a ver, perdón, ¿qué? ¿Por qué no dices groserías? ¿Tu religión no te lo permite? Y entonces le contesté, a ver, cuando hablamos, cuando platicamos, ¿no me entiendes lo que te digo? Sí, sí, te entiendo. Cuando estamos jugando y eso, y pues hay una instrucción de mándame el balón o centro, y te grito por tu nombre. ¿No me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Entonces, ¿para qué te voy a hablar de otra forma si la forma en que te hablo me entiendes? Ah, pues sí, ¿verdad? Y ya. Pero se me hizo muy interesante porque al final la gente o los que estaban ahí a mi nombre le agregaron un sin. Entonces a mi nombre le ponían sin. Y yo, ¿sin? Entonces le pregunté a alguien, ¿por qué me terminan con el término sin? Ah, es que eres sin groserías, ¿no? Pero no era algo que yo estuviera pensando, ay, no voy a decir, sino se volvió parte de mi vida y de mi decisión. Yo puedo decir, eh, nunca me han escuchado y nunca me van a escuchar decir una sola palabra que sea altisonante porque no es parte del vocabulario, porque ya ven que hablo mal, del vocabulario, o el vocablo que yo pueda tener, ¿no? Entonces, espero que no tengas, ahorita con esto que te acabo de decir, pues no empieces a mover la cabeza de un lado para otro o te empieces a sobar diciendo, no, pues las pedradas estuvieron fuertes, ¿no? Entonces, no sé si me estás siguiendo hasta aquí. Sí, sí te está quedando claro lo que quiero decirte. Lo que hagamos de palabra, o sea, logos, tiene que ver que como parte del cuerpo somos un reflejo del verbo que es Jesús. Y pues, de verdad, qué tremendo que en esto podamos estar fallando. Y hablemos, déjame decirlo así, como cualquiera. Porque ya no somos cualquiera. ¿O somos cualquiera? Ya no somos cualquiera. Entonces, qué tremendo que estemos hablando así. Mateo 26, 73 y 74 dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro no se estaba esforzando por demostrar nada, pero
al estar en esta comunión, en esta relación con Jesús, aún su manera de hablar había cambiado. Estoy seguro que cuando Pedro llegó a empezar a caminar con Jesús en sus inicios, hablaba completamente diferente, ¿no? Y ahorita te voy a decir por qué creo eso. Pero conforme estuvo en esa relación, en esa comunión, en ese crecimiento con Jesús, hasta su forma de expresarse cambió. Y eso creo con firmeza que pasa con nosotros cuando estamos en esa comunión con Dios, cuando permanecemos, cuando continuamos, estamos en esa constancia delante de Él. Ahora, ¿qué termina diciendo este pasaje que te estoy leyendo? Entonces, después de que le dijeron esto, Pedro entonces comenzó a maldecir y a jurar. En otras palabras, empezó a hablar como antes lo hacía. O sea que sí se las sabía, ¿no? Sí las entendía. Pero al tener esa relación con Jesús, eso había quedado atrás, había quedado en el pasado. Pero al enfrentar esta situación donde ya sabemos que pues Pedro niega a Jesús y todo esto, pero lo quise tomar para que podamos ver cómo aún en la Biblia encontramos estas experiencias de gente que podía estar caminando con Dios, enfrentar una situación y cambiar, ¿no? Aún su forma de expresarse, de hablar, para demostrar, no, yo me puedo llevar con ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces por querer encajar con las personas, pues aún nos atrevemos a hablar de la misma forma, ¿no? Y no estoy hablando de acentos, ¿no? Porque si no, pues podríamos ir a España y entonces decir, oye tío, es que no sé qué tanto, ¿no? O y vamos a Argentina y tenemos ese otro estilo, ¿no? O vamos con lo cubano y puedo hablar de esta forma y fíjate y no chico, que te doy ya no que no te quedaron, ¿eh? O nos vamos al norte de la República y no, pues vamos a subirnos a la troca y la parqueas allá. Y fíjate que en el cuaco está, pero ya está cansado, ¿no? No, me estoy refiriendo a los acentos, me estoy refiriendo a esas palabras que no necesitamos utilizar y que generalmente son para, por eso se llaman altisonantes, ¿no? Ahora, continuando dice, de hechos. Aquí la palabra es ergon, que dentro de varios significados tiene que ver con trabajo. Un trabajo, pues en sí es una ocupación, ya sea física o intelectual, ¿no? Hay algunos como un servidor que mi trabajo, en donde yo trabajo, no tengo que hacer un esfuerzo físico, pero sí tengo que hacer un esfuerzo mental, intelectual. Y hay otros que, bueno, tienen que hacerlo físicamente, ¿no? En un trabajo donde estuve, que era un taller mecánico, yo estoy en la parte administrativa, cuando íbamos a hacer una evaluación del funcionamiento de todos los que trabajamos ahí, hicimos algo que nosotros le llamamos el burrómetro. Y le pusimos el burrómetro no por quién era menos inteligente, sino por quién hacía más trabajo físico. Porque ya saben que los burros pues los ponen a cargar y así, ¿no? Y ya, digo, no lo digo con orgullo, pero le pusimos así porque dijimos, ¿cómo le podemos decir para identificar, ¿no? Y en este sentido, pues hay gente que su trabajo va más en cuestiones físicas, de esfuerzo, corporal, que intelectual, ¿no? A veces ni siquiera necesitan pensar, solamente tienen que hacer, ¿no? Bueno, 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12 dice, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado. 4, 11 y 12. Aquí, cuando dice ocúpense, la palabra es ergasomai, que es un derivado de ergon, que tiene que ver con una actividad física. Entonces, está diciendo, ocúpense, trabajen en sus negocios, en lo que ustedes tienen que hacer, en lo que
físicamente hacen, ¿no? Trabajen con sus manos, hagan las cosas que tienen que hacer con sus manos, como dice, como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces, ¿qué puedo decirte aquí? O sea, aún las cosas en las que tú te desenvuelves, es interesante, ¿no? Ver cómo en cuestiones de los negocios, la gente en general lo que busca es sacar provecho, ¿no? Y de repente consiguen una pieza que está medio chucha y medio la arreglan, que se vea bonita, que medio funcione, ¿no? Por ahí me decía, ¿no? De alguien que se dedica a vender carros. Decía, mira, cuando tú vas a vender un carro, ya le haces su arreglillo y ya no lo muevas, lo dejas ahí estacionado. Porque si lo mueves, le va a salir otra cosa y entonces vas a tener que descontar el precio. Entonces, cuando venga la gente a verlo, pues lo va a ver bien, arranca todo, pues ya se lo lleva y ya, si le sale lo que le salga, ya es bronca del que lo compró, ¿no? ¿Eh? En la película de Matilda, ¿no? Ah, Sí, 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 sí. Película de Matilda, ahí vemos esa forma de que se hacen cosas y ya es problema de lo... Esa es la manera de actuar del mundo, ¿no? Mientras yo invierta lo mínimo y saque lo máximo, pues qué mejor, ¿no? Yo tengo el beneficio. Ya el otro, pues pobrecito, ¿para qué? ¿Para qué confía, no? Pero esa es la forma y vemos a todos, por eso esta competencia aún le llamamos, ¿no? Desleal, todo tremendo en esto. Y aquí por eso es interesante este pasaje porque dice, aquí está escribiendo el apóstol, procuren tener tranquilidad. Ocúpense de lo que tienen que hacer, de sus negocios, de trabajar con sus manos de la manera que les enseñamos, a fin de que se conduzcan honradamente y no tengan necesidad de nada, ¿no? Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra, en el trabajo, es la misma palabra ergon que está aquí, del Señor siempre, sabiendo que ese trabajo que ustedes están haciendo, ese esfuerzo, aquí está usando la palabra copos, que es esfuerzo en el Señor, no es en vano. En otras palabras, ese trabajo que están haciendo del Señor, sepan que ese esfuerzo que están haciendo en Él no es en vano. Ahora, ¿qué quiero decirte? Tristemente, hoy como iglesia cristiana, como creyentes, pues parece que estamos también compitiendo unos contra otros a ver quién es más mejor, quién puede más. Y en lugar de que esta obra vaya creciendo en ese trabajo, este trabajo en el Señor vaya creciendo, pues es estar en los estires y aflojes, ¿no? Y no somos llamados a eso. Somos llamados a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quiero que veas entonces conmigo cómo en lo que cotidianamente hacemos tenemos la capacidad de parte de Dios y la oportunidad entonces de ser un reflejo de Jesús. Y al tener esta decisión de ser ese reflejo en todo lo que hacemos, sea de esta forma, vamos a llamarle diferente, a lo normal, hay un respaldo de parte de Dios. Una vez llegaba un chico y le decía, oye, ¿dónde puedo sacar mi...? Él estaba en la parte de trámites en una delegación en la Ciudad de México. Oye, ¿dónde puedo ir a sacar mi licencia? Me dice, ay, pues mira, ve a tal lugar asesado. Y pues para que sea rápido, pues ahí le das pues ahí como que un incentivo, ¿no? Ahí a la persona que te vaya y ya, el trámite que se podía haber tardado 2 horas, en 20 minutos ya está. Entonces ya le dije, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí, pues todos lo hacen. Dije, bueno, gracias, ya me dijiste dónde es ya. Fui, yo hice mi trámite y dije, si me voy a estar aquí 2 horas, 3 horas, pues el tiempo que sea, lo voy a hacer
corresponde. Voy a decir, como ahorita les decía, lo voy a hacer de una forma diferente a lo que es normal. Que no es lo normal, pero hoy ya se ha vuelto lo normal, ¿no? Y bueno, puedo decirles que en 15 minutos yo ya estaba afuera. Y no tuve que dar ni un quinto. Y fue porque, si quieren, podría decir, no, pues qué coincidencia, ¿no? Pero fue justamente cuando llegué, ya esta persona ya estaba por salir de su turno, entonces se apuró para ya coger y ya poderse ir, ¿no? Y cerrar sus expedientes. Bueno, entonces, el texto dice que lo hagamos en el nombre del Señor. Bueno, espero que te des cuenta que eso ya está ahí presente en todo esto que te he estado hablando hasta este momento. ¿Sí? Pero, hay algo más aquí. Y dice, dando gracias a Dios. A Eucaristeo, siendo agradecidos. Es esto, dando gracias a Dios es Eucaristeo, que quiere decir siendo agradecidos. Entonces, todo lo que hagan, sea de palabra, sean de hecho, háganlo siendo agradecidos. En otras palabras, podríamos decir reconociendo y honrando a Dios. De acuerdo, si se acuerdan de lo que yo les decía de la definición la semana pasada, de lo que es la palabra gracias, que proviene del latín gratia, que significa favor o estima o reconocimiento, que esta raíz a su vez viene de gratus, que significa agradable o agradecido. Entonces, podemos decir que cuando hacemos todas las cosas, las hacemos en ese reconocimiento de quien nos da la capacidad de poder hacer estas cosas, de poder hablar correctamente, de poder hacer las cosas de acuerdo al orden que él ha establecido. Ese orden que muchos piensan que ya está obsoleto, no, es actual, es de hoy. Entonces, no sé, hasta aquí me estás siguiendo, me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. ¿Cuál? 1558. Primera de Corintios 15:58. Ahora, a través de todo, voy a decirte esto, espero que me sigas y me escuches. A través de todo tu logos y de todo tu ergon, expresas gratitud. O te lo voy a decir de esta forma. Tu logos, tu ergón, es un eucaristeo. Suena bien bonito, ¿no? Esto entonces quiere decir que hay un reconocimiento a quien lo merece, a través de quien es el camino y la verdad y la vida, Jesús. Entonces, si estás escuchando esto hoy, te digo, es tiempo de que te levantes, creas lo que Dios está haciendo y ha hecho en ti, camines por esas puertas, reconociendo, expresando gratitud, acciones de gracias que se muestran a través de lo que hablas y de cómo actúas. Hoy, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con la decisión de que nuestras vidas sean ese cántico de Él, donde cada palabra le honre, viviendo siempre para su gloria. Amén. Pues aquí vamos a terminar este comentario, esta consideración. De verdad anhelo que pueda ser algo que te impulse, te provoque a que a partir de esta semana te pongas a considerar y a meditar en cómo estamos hablando, cómo estamos actuando, y si eso, en ese accionar, en ese hablar, estamos dando gracias a Dios, estamos dando ese eucaristeo, ese reconocimiento, esa honra a quien lo merece. Amén.
Vamos a terminar con una oración. Padre, te doy gracias por la forma en que tú sigues obrando, sigues actuando. Y aún te agradezco por lo que hoy también nos permites considerar, en lo que hoy podamos hablar acerca de poder darte gracias, que no es una cuestión solamente de un protocolo, una actividad de algún momento, sino tiene que ver con todo en nuestra vida, en todas las cosas que hacemos, ya sea en palabra o en hecho, podamos expresar, podamos dar este reflejo de esta gratitud a ti, de lo que tú eres y de lo que nos permite ser en ti. Te ruego que esta palabra no solamente se quede aquí, sino que siga creciendo y que siga haciendo esa mella en nuestro corazón, para que podamos realmente en el lugar donde estamos, con quien tratemos, ser la diferencia. Podamos provocar a la gente a querer conocer a ese Dios verdadero, ese Dios vivo que eres tú. Te lo pido, te lo ruego, Señor, así hazlo en cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.